El invierno estaba a punto de cambiarlo todo. Nunca imaginé que 2 hermanos que conocí en una cabaña de montaña serían parte de una experiencia tan intensa como inolvidable. Lo que pasó esa noche marcó mis vacaciones para siempre, pero lo que comenzó como una tarde relajada junto a la chimenea, pronto tomaría un giro que jamás habría imaginado. ¿Estás listo para escucharlo? Era pleno invierno y había decidido tomarme unas vacaciones en las montañas para desconectar por completo después de meses de trabajo. Necesitaba un respiro, un tiempo para mí. Todo estaba perfectamente planeado. Leer junto al fuego, disfrutar de la nieve y olvidarme del mundo, aunque fuera por unos días. La cabaña era acogedora, con una gran chimenea crepitante, música suave de fondo y un ambiente tan relajado que parecía sacado de un cuento de invierno. Pasaba las tardes leyendo junto al fuego, disfrutando de la tranquilidad. Era todo lo que había imaginado para mis vacaciones perfectas. Pero no sabía que esa noche iba a ser distinta. Mientras estaba junto a la chimenea con mi libro y una taza de té en la mano, algo llamó mi atención. 2 chicos que jugaban en la nieve. No tardé en darme cuenta de que eran hermanos. Tenían esa conexión que no puedes ignorar, esa energía que te atrapa sin que te des cuenta. Ambos eran altos, atléticos y parecían muy seguros de sí mismos. Uno de ellos parecía tener unos 23 años y el otro quizá 20 o 21. Su risa y la manera en que se movían llamaban la atención de cualquiera que estuviera cerca. Pero lo curioso fue que, mientras yo los observaba, me di cuenta de que ellos también me estaban mirando. Fue un momento breve pero intenso. Sus miradas eran difíciles de ignorar. Y aunque no lo sabía en ese momento, esas miradas iban a ser el principio de todo. Pero, ¿qué pasó después de esos primeros instantes? Bueno, ahí es donde la historia realmente empieza. Seguía disfrutando de la tarde junto a la chimenea, cuando noté que uno de ellos, el mayor, había comenzado a mirarme más seguido. No era solo una mirada curiosa, era algo más. Esa clase de mirada que te hace sentir que algo va a pasar. Finalmente se levantó, caminó hacia mí, y con una confianza que no podía ignorar, me saludó. Su nombre era Mateo, y me preguntó si podía invitarme a un chocolate caliente. Lo curioso fue que, mientras hablábamos, inmediatamente mencionó a su hermano, Lucas. Me dijo que deberíamos invitarlo también, como si ya fuera parte del plan. Nos dirigimos al salón de la cabaña los 3, conversando como si nos conociéramos de toda la vida. Pero lo que ocurrió después de esos primeros chocolates fue algo que nunca había experimentado antes. Y no era solo el efecto del calor. Si hubiera sabido entonces lo que estaba por pasar, quizá lo habría pensado 2 veces. O tal vez no. Cuando Mateo me invitó a tomar algo con su hermano, me quedé un momento en silencio. Mi mente comenzó a llenarse de preguntas. ¿Debería aceptar? ¿Era buena idea acompañar a 2 desconocidos? Después de todo, los acababa de conocer y no sabía nada de ellos, más allá de sus nombres y sus sonrisas confiadas. No voy a mentir, tenía dudas. Había algo que me detenía, como una voz interna que me decía: tal vez sea mejor quedarte aquí, tranquila, y seguir con tu día. Pero al mismo tiempo había otra parte de mí que estaba curiosa, una parte que quería salir de esa rutina que, aunque cómoda, ya no me emocionaba. Quizá lo que me convenció fue la forma en que Mateo me habló, tan seguro, tan natural, y el hecho de que incluyera a su hermano en todo, como si ya formara parte de algo. Me hizo pensar, ¿qué tan malo podría ser? Solo es un chocolate, una conversación, nada fuera de lo común, ¿verdad? Finalmente me dije, ¿por qué no? Tal vez es justo lo que necesito, salir un poco de mi zona de confort. Después de todo,
Estaba de vacaciones. Y las vacaciones son para eso, ¿no? Para hacer cosas que no harías en tu día a día. Pero lo que no sabía en ese momento era que esa decisión, que parecía tan simple, cambiaría por completo el rumbo de mi noche, y tal vez incluso más que eso. Porque lo que empezó como una invitación inocente estaba a punto de convertirse en algo que nunca habría imaginado. Si alguien me hubiera dicho lo que estaba a punto de vivir, no lo habría creído. Pero a veces las mejores historias son las que comienzan de la forma más inesperada. Ya sentados en el salón, todo comenzó a sentirse diferente. Al principio pensé que sería solo una conversación casual, unas cuantas bromas, un poco de coqueteo, pero pronto me di cuenta de que había algo especial en ellos. Mateo y Lucas no eran como los típicos chicos que encuentras en unas vacaciones. Había algo en su forma de hablar, en su energía. Era como si hubieran vivido 10 vidas en una, y cada palabra que decían me invitaba a querer saber más sobre ellos. Todo empezó de manera ligera, compartiendo historias simples. Mateo me contó que era un apasionado de la escalada en hielo, algo que no me sorprendió considerando su físico atlético. Había viajado por todo el mundo buscando las paredes más desafiantes, y mientras hablaba, se notaba que cada experiencia era más emocionante que la anterior. Lucas, por su parte, era completamente diferente, pero de una manera que complementaba a su hermano. Era un poco más reservado, pero cuando hablaba cada palabra parecía genuina, como si realmente se tomara su tiempo para conectar contigo. Lo que realmente me sorprendió fue la manera en la que se entendían entre ellos. Mateo era extrovertido, el que lideraba la conversación y hacía las bromas. Lucas, por otro lado, era más tranquilo, pero tenía un humor agudo y una risa contagiosa que llenaba el espacio. Mientras los escuchaba hablar, sentí que eran más que hermanos. Eran un equipo. Se interrumpían, se reían, y había algo en su dinámica que te hacía querer quedarte para ser parte de ello. Y fue en ese momento cuando me di cuenta de algo. A veces las personas que acabas de conocer tienen una forma de mostrarte algo diferente, algo que nunca habías visto antes. Eso fue lo que sentí con ellos. No era solo su confianza o su físico lo que me llamaba la atención, sino la manera en la que se movían por el mundo. Había una libertad en ellos que me inspiraba, como si vivieran en el presente sin preocuparse demasiado por el qué dirán o por lo que podría pasar mañana. Y ahí estaba yo, sentada con dos desconocidos, sintiéndome completamente a gusto. Fue uno de esos momentos en los que te olvidas de todo lo demás, del tiempo, del lugar, de cualquier preocupación. Solo estás ahí, presente, disfrutando de la conversación, de las risas y de la sensación de estar con las personas correctas en el momento adecuado. Y lo curioso es que, aunque eran completamente diferentes, sentí que entre ellos había una conexión tan fuerte que te hacía querer estar cerca, como si al estar con ellos pudieras absorber un poco de esa energía única. No era algo que pudiera describir fácilmente, pero definitivamente era algo que no había sentido antes. En ese momento, mientras los escuchaba hablar sobre sus aventuras, sus bromas y la manera en que enfrentaban la vida, me di cuenta de que esa noche no iba a ser como cualquier otra. No se trataba solo de dos chicos interesantes que había conocido en unas vacaciones. Había algo más, algo que me estaba llevando a un lugar completamente nuevo, algo que todavía no podía comprender del todo. Lo que más me sorprendió no fue lo que me dijeron, sino lo que hicieron después. Ahí es donde realmente comenzó todo. Pero antes de llegar a eso, tengo que decirte cómo esta conversación, esta conexión inesperada, me dejó una marca que jamás habría imaginado. La conversación en el salón seguía fluyendo como si el tiempo no existiera. Mateo, con su seguridad natural,
hacía que cada palabra pareciera perfectamente ensayada, pero al mismo tiempo espontánea. Lucas, en cambio, tenía un humor sutil que aparecía en el momento justo, logrando que cualquiera se sintiera cómodo. Entre las risas y los temas que iban y venían, me sentía más a gusto con ellos de lo que podría haber imaginado al principio. Era como si todo hubiera salido de un guión perfecto. Las bromas, las risas, la conexión, todo se sentía tan natural, tan sincronizado, que por un momento olvidé que apenas unas horas antes no sabía nada de ellos. Fue en ese ambiente relajado y lleno de confianza cuando Mateo dijo algo que cambió el rumbo de la noche. ¿Por qué no seguimos esta conversación en nuestra habitación? Swing, dijo, con esa misma seguridad que había mostrado desde que lo conocí. Es más cómodo, y así podemos hablar sin el ruido del fuego. Sus palabras fueron tan casuales que por un momento no supe cómo responder. En ese momento todo se detuvo en mi mente. Una parte de mí pensaba, ¿de verdad debería hacerlo? Apenas los conozco. No tengo idea de qué puede pasar. Pero había otra parte, una más impulsiva, que me decía, ¿por qué no? Todo se siente bien, todo se siente seguro. Tal vez fue el ambiente, tal vez fueron ellos, o quizá fue el cóctel perfecto de emociones que estaba sintiendo esa noche, pero algo dentro de mí me dijo que debía decir que sí. Así que me levanté, miré a Mateo y Lucas y les dije, «Está bien, vamos». El camino hacia su habitación fue interesante. No hablamos mucho, pero tampoco hacía falta. Había una tensión en el aire que no podía ignorar. Una tensión que no era incómoda, pero que definitivamente estaba ahí. Era como si todos supiéramos que algo estaba a punto de suceder, aunque ninguno quisiera decirlo en voz alta. Para ser honesta, todavía tenía dudas. ¿Era esto una buena idea? ¿Estaba cruzando una línea que no debía cruzar? Pero al mismo tiempo me sentía tranquila con ellos, como si todo estuviera bajo control. Y después de todo, estaba de vacaciones. Si no tomaba este tipo de decisiones ahora, ¿cuándo lo haría? La habitación no tenía nada fuera de lo común. 2 camas típicas de cabaña, maletas abiertas, algo de ropa tirada por ahí. Todo tan normal que casi me reí al pensar que por un momento lo había dudado. Pero aún así, había algo en el ambiente, algo que hacía que todo se sintiera diferente. Era como si el aire estuviera cargado de una energía que no podía explicar. Seguimos hablando, pero la dinámica le había cambiado. Ahora había más miradas, más silencios que decían mucho más que las palabras. No podía evitar sentir que estaba cruzando una línea, aunque todavía no sabía exactamente qué significaba eso. Lo que pasó después no fue nada de lo que esperaba, pero definitivamente fue algo que nunca olvidaré. A veces las decisiones más simples son las que te llevan a los lugares más inesperados. Al principio todo siguió pareciendo casual. Estábamos sentados, riendo y conversando como si la habitación de la cabaña fuera una extensión del salón. Pero poco a poco comencé a notar pequeños cambios en la dinámica. Los hermanos ya no solo hablaban conmigo, sino que también parecían estar interactuando entre ellos de una manera diferente, como si estuvieran tratando de comunicarse algo sin palabras. Era sutil, pero estaba ahí. Lo curioso es que no me sentí incómoda en ningún momento. Al contrario, parecía que todo formaba parte de un juego en el que yo era el centro de atención. Mateo, como siempre, llevaba la delantera. Hacía preguntas, contaba anécdotas y se aseguraba de que nunca hubiera un momento de silencio. Pero Lucas tenía un enfoque completamente diferente. No hablaba tanto, pero cuando lo hacía sus palabras parecían más significativas. Tenía esa manera de captar tu atención sin necesidad de esforzarse demasiado. Era como si estuvieran compitiendo entre ellos, pero no de una manera agresiva.
Más bien era como un duelo de estilos. Mateo, el extrovertido, y Lucas, el reservado, cada uno tratando de destacar a su manera. Y aunque podría haber sido abrumador, no lo fue. Al contrario, me sentí cómoda. Era divertido, emocionante, como si todo estuviera cuidadosamente planeado para que me sintiera así. Sin embargo, hubo momentos en los que me preguntaba si todo esto era una buena idea. Cada vez que uno de ellos me miraba directamente, sentía como si me estuvieran evaluando. Y aunque no era una sensación incómoda, sí me hacía cuestionarme qué estaba pasando realmente. Había algo emocionante en lo inesperado de la situación, pero también algo que me hacía estar en guardia. Era como si estuviera cruzando un terreno desconocido, uno en el que no sabía exactamente qué esperar, y esa sensación de incertidumbre era tan inquietante como adictiva. A medida que pasaba el tiempo, las cosas comenzaron a intensificarse. Mateo tenía una manera muy directa de acortar la distancia. Se inclinaba hacia mí mientras hablaba, asegurándose de mantener el contacto visual, casi como si quisiera asegurarse de que yo no apartara la mirada. Lucas, en cambio, observaba desde un poco más lejos, pero no de manera pasiva. Había algo en su mirada que decía tanto como las palabras de Mateo. En un momento Mateo me hizo una pregunta que me tomó por sorpresa, algo personal que no esperaba. Antes de que pudiera responder, Lucas intervino con un comentario que cambió completamente el tema. Fue entonces cuando me di cuenta de algo. Había una coordinación entre ellos, como si cada uno supiera exactamente qué hacer en cada momento. Era como si estuvieran siguiendo un plan que solo ellos conocían. Esa sincronización, esa manera de interactuar entre ellos, era fascinante. No era algo que pudiera describir fácilmente, pero definitivamente era algo que no había experimentado antes. Parecía que entendían perfectamente cómo manejar la situación juntos. Y yo estaba ahí, en el centro de todo, tratando de entender qué significaba realmente todo esto. En ese momento, algo cambió. Ya no se trataba solo de risas o de una conversación entretenida. Las palabras comenzaron a ser menos importantes. Las miradas, los silencios, los gestos. Todo parecía cargado de un significado que iba más allá de lo que se estaba diciendo. Fue ahí cuando me di cuenta de que esta no era solo una historia de vacaciones. Había algo más profundo ocurriendo en ese momento, algo que me estaba haciendo cuestionar mucho sobre mí misma y sobre lo que realmente buscaba. No sé si era el ambiente, la forma en que me miraban, o el hecho de que me sentía completamente fuera de mi zona de confort, pero de una manera que me hacía sentir viva. A medida que la noche avanzaba, sentí que las barreras que había construido a mi alrededor comenzaban a desaparecer. Había algo en la manera en que me hablaban, en cómo parecían leer mis pensamientos antes de que yo pudiera expresarlos. No era solo que estuvieran prestándome atención, era cómo lo hacían. Parecía que cada cosa que decía, cada gesto que hacía, les importaba de una manera que no había experimentado antes. En un momento Mateo me hizo una pregunta que me tomó completamente por sorpresa. Era una de esas preguntas que te hacen detenerte y pensar, algo que iba más allá de una conversación superficial. No recuerdo exactamente lo que dije, pero sí recuerdo cómo se sintió. Como si por primera vez en mucho tiempo, alguien realmente quisiera entender quién era yo. A partir de ese momento, sentí que ya no había ninguna distancia entre nosotros. Lo que comenzó como un simple encuentro casual, ahora se sentía como algo completamente diferente. Había una conexión que no podía explicar, algo que no tenía nada que ver con el lugar ni con el contexto, y todo que ver con el momento. Cuando Lucas comenzó a hablar, noté algo que no había visto antes. Detrás de su humor reservado y su sonrisa tímida, había una profundidad que no esperaba.
Era como si por un momento dejara de ser el hermano menor y mostrara algo completamente auténtico. Mateo, por otro lado, simplemente lo miraba con orgullo, como si ya supiera lo que iba a decir, pero quería que fuera yo quien lo descubriera. Y fue ahí, en medio de esa conversación, donde me di cuenta de algo que no había considerado antes. A veces, las conexiones más profundas no se tratan de cuánto tiempo llevas conociendo a alguien, sino de cómo te hacen sentir en el momento. Y con ellos sentí algo que nunca había sentido antes. Completa vulnerabilidad, pero al mismo tiempo, completa seguridad. Había algo en el aire que no podía ignorar. Una mezcla de emociones, de curiosidad, de anticipación. Sabía que lo que estaba por venir cambiaría todo, pero no sabía cómo ni qué significaría realmente. Lo único que sabía era que esta noche ya no era como cualquier otra. Era algo completamente diferente. Algo que nunca olvidaría. Todo parecía haberse detenido. Las palabras ya no eran necesarias. Solo quedábamos nosotros tres, las miradas que cruzábamos y una energía en el aire que era imposible ignorar. Era como si el tiempo hubiera dejado de existir y lo único que importaba fuera ese momento. Había algo en ellos, algo en la forma en que me miraban, que hacía que todo pareciera inevitable, pero al mismo tiempo natural, como si todo hubiera llevado a este instante. Mateo fue el primero en acortar la distancia. Se inclinó hacia mí suave, despacio, como si me estuviera dando la oportunidad de decidir. Y en ese momento tomé una decisión que nunca me había tomado antes. Me dejé llevar. Fue un beso, al principio ligero, tímido incluso, pero en segundos todo cambió. Lo que empezó siendo un simple gesto se convirtió en algo mucho más profundo, más intenso. Mateo tenía una manera de moverse que era suave, pero decidida, como si supiera exactamente qué hacer para que me sintiera cómoda. Y entonces Lucas también se acercó. Su forma de hacerlo era completamente diferente, más tranquila, más pausada, pero igual de firme. Me encontré entre los dos, sintiendo cómo cada uno aportaba algo único, algo que hacía que el momento se sintiera completo. Era una experiencia que no sabía cómo procesar, pero que al mismo tiempo no quería que terminara. Todo fue lento, cuidado, como si cada movimiento estuviera pensado para que yo tuviera el control. Cada caricia, cada gesto parecía estar diseñado para asegurarse de que me sintiera segura, cómoda. Fue entonces cuando me di cuenta de algo. No se trataba solo del momento físico, sino de la conexión que habíamos construido en esas horas previas. Todo tenía sentido ahora. Cada palabra, cada mirada había llevado a esto. Era una experiencia completamente diferente a cualquier otra. Todo lo que ocurría parecía coordinado, como si supieran exactamente cómo complementarse el uno al otro. Había momentos en los que Mateo tomaba la iniciativa y otros en los que Lucas, con su manera más calmada y pausada, añadía algo que hacía que todo se sintiera equilibrado. Era como si estuvieran creando un momento único, uno que jamás olvidaría. En ese instante, todo se volvió tan intenso que sentí como si el tiempo se detuviera. Era una conexión tan inesperada, tan fuera de lo común, que supe que nunca lo olvidaría. Pero lo que más me sorprendió no fue lo que estaba ocurriendo físicamente, sino la manera en la que me hicieron sentir. No era solo algo físico, era algo más profundo, más emocional. Era como si, por primera vez, me permitiera soltar todo lo que llevaba cargando y simplemente ser. Cuando todo terminó, no hubo incomodidad ni arrepentimiento, solo una sensación de calma, de gratitud por lo que acababa de vivir. Miré a los dos y ambos parecían tan tranquilos como yo, como si todos supiéramos que este era un momento que guardarías para siempre. No se trataba de lo que habíamos hecho, sino de lo que habíamos compartido,
algo que nunca podría explicar con palabras, pero que siempre llevaría conmigo. Esa noche cambió algo en mí. No era solo lo que había pasado, sino la manera en que me hizo cuestionarme lo que realmente quería, lo que realmente significaba vivir el momento. Fue algo inesperado, algo que no había planeado, pero que de alguna manera fue exactamente lo que necesitaba. Cuando desperté esa mañana, todo se sentía diferente. La habitación estaba en calma, la misma calma que sentía dentro de mí. Lo que había comenzado como un día cualquiera en la montaña, se había transformado en algo completamente inesperado, y mientras miraba por la ventana, me di cuenta de que esa experiencia me había enseñado más de lo que podría haber imaginado. Lo que viví esa noche no era solo una aventura o un momento pasajero. Fue un reflejo de algo más grande, algo dentro de mí que no había reconocido antes. Me di cuenta de que a veces las experiencias más inesperadas son las que más te enseñan sobre ti misma. Me habían hecho ver que era capaz de soltar el control, de dejarme llevar y permitirme vivir algo que estaba completamente fuera de mi zona de confort. Creo que todos en algún momento nos quedamos atrapados en nuestra rutina, en nuestras propias reglas sobre cómo deben ser las cosas. Pero esa noche me enseñó que a veces las mejores historias son las que no planeas, las que llegan cuando menos las esperas. Y no se trataba solo de ellos, se trataba de lo que me hicieron sentir, de lo que me ayudaron a descubrir sobre mí misma. Lo que viví esa noche me recordó que la vida está llena de momentos inesperados, de conexiones que llegan sin avisar y de personas que, aunque estén contigo solo un instante, pueden dejarte una marca que dure para siempre. Mateo y Lucas me enseñaron eso, y aunque probablemente no vuelva a verlos, lo que vivimos juntos siempre estará conmigo. Al final, no se trata de cuánto tiempo pasas con alguien, sino de cómo te hacen sentir. A veces las personas que conoces en el momento más inesperado pueden enseñarte más sobre ti misma que años enteros de experiencias planificadas. Y eso fue lo que me dejó esta historia. Una lección que siempre recordaré. Porque al final, no son los días perfectos los que te cambian, son los días inesperados. Y esta historia es la prueba de ello. Cuando volví a mi rutina, todo parecía igual. El trabajo, las responsabilidades, las mismas calles de siempre. Pero en el fondo algo había cambiado. No podía evitar pensar en ese día, en esa noche. No se trataba solo de lo que pasó, sino de lo que significó. Fue un recordatorio de lo impredecible que puede ser la vida, y de cómo a veces las experiencias más inesperadas pueden marcarte para siempre. Por más que intentara concentrarme en mi día a día, mi mente volvía a esos momentos una y otra vez. No era solo por ellos, sino por cómo me hicieron sentir. Esa sensación de libertad, de estar completamente en el momento, era algo que nunca había experimentado de esa manera antes. Y de alguna manera, su recuerdo seguía acompañándome. Al volver a mi vida cotidiana, me di cuenta de que la rutina no había cambiado, pero yo sí. Me sentía más abierta, más dispuesta a aceptar lo inesperado, y, sobre todo, más consciente de que la vida no siempre tiene que ser predecible o controlada. Esa experiencia me había enseñado que a veces dejarte llevar es exactamente lo que necesitas para descubrir algo nuevo sobre ti misma. Cada vez que me encuentro en esos momentos de estrés o rutina, me detengo y pienso en esa noche. Es como si fuera un recordatorio constante de que la vida puede sorprenderte cuando menos lo esperas. Y aunque todo lo demás haya vuelto a la normalidad, esa lección sigue conmigo. Al final, regresar a la rutina no significa dejar atrás lo que viviste. Significa llevar contigo lo que aprendiste y aplicarlo a lo que viene. Y eso es exactamente lo que hice. Esa noche no solo fue un recuerdo, fue un punto de inflexión que me ayudó a ver las cosas de una manera diferente.
A veces, lo que más necesitamos en la vida es algo que nos saque de nuestra zona de confort. Una experiencia que nos haga cuestionar quiénes somos, qué queremos y, sobre todo, lo que realmente importa. Y eso fue exactamente lo que significó esta historia para mí. Lo importante no es lo que pasó esa noche, sino cómo me transformó. Me di cuenta de que al permitirnos vulnerables, al abrirnos a lo inesperado, descubrimos partes de nosotros mismos que no sabíamos que estaban ahí. Porque al final, no se trata de anclarte en lo que viviste, sino de aprender, de crecer y de dejar que esas experiencias nos cambien para mejor. Pero esta no es toda la historia. Hay algo más que pasó después. Algo que cambió por completo la forma en la que veo todo. Y si quieres saberlo, asegúrate de suscribirte para no perderte el próximo video. Créeme, lo que viene es aún más sorprendente.